Senadora Paola Holguín, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Fernando. Un saludo para usted, para sus compañeros y para todos los oyentes de la Hora de la Verdad. Senadora, estamos aterrados. 50 hombres desarmados del ejército de los Estados Unidos nos van a invadir. Estamos aterrados, porque nos están defendiendo no más que 200,000 hombres armados. Y entonces estos 50 hombres desarmados son peligrosísimos para la estabilidad de la República. Senadora, en mi época, cuando yo era ministro, teníamos contacto personal y productivo e interesantísimo con muchos miembros del ejército de los Estados Unidos que nos estaban ayudando a combatir este flagelo terrible que es el narcotráfico. Eso sí es el enemigo de verdad. Pero, ¿y este escándalo por qué, senadora? ¿Y esto a qué se debe? ¿Y cuál es el problema de que vengan unos instructores americanos a enseñarnos lo que mucho necesitan aprender nuestros soldados y militares en general? Doctor Fernando, varias cosas. La primera, como usted bien lo dice, para Colombia debería ser en vez de problema un gran honor que un grupo de 53 integrantes de la Brigada de Asistencia de Fuerzas de Seguridad vengan a capacitar a nuestros estados mayores. ¿Y por qué digo que es un honor? Porque este es un cuerpo élite del ejército norteamericano que depende del Comando Sur, se conformó hace 17 años y es la primera vez que van a un país de América Latina. Es un honor porque tienen unas grandes capacidades en temas de maniobra, de inteligencia, de sostenimiento, de comunicaciones. Y nosotros tenemos la fortuna que en el marco de un convenio que, óigase bien, doctor Fernando, un convenio de finales de los años 40, que se fue modificando en los 50, en los 70, gracias a ese gran acuerdo de convenio bilateral que tenemos, pues nosotros muchas veces hemos recibido este tipo de apoyo y capacitación de Estados Unidos. Esta vez vienen a trabajar con 4 grupos antinarcóticos, la Fuerza de Tarea Hércules en Tumaco, la Fuerza de Tarea Vulcano en Tibú, la Fuerza de Tarea Conjunto Omega en La Macarena y la Brigada contra el Narcotráfico en Cantón Norte. Usted hizo la pregunta clave, ¿por qué hay sectores en Colombia que se molestan cuando estamos adquiriendo capacidades para combatir el narcotráfico? Esa debería ser la pregunta. Claro, pues porque son patrocinadores y beneficiarios del narcotráfico. Porque el narcotráfico es el único negocio próspero que hoy hay en Colombia. Todos los negocios están cerrados, aquí estamos afrontando una verdadera pandemia económica, pero el narcotráfico sí sigue su ruta. Y entonces los que siembran son, para Juan Manuel Santos, unos pobres campesinos, pobrecitas víctimas. Entonces hay que protegerlos. Semejante negocio, estamos hablando de un negocio de muchos billones de pesos, de miles de millones de dólares. El negocio de los negocios, el narcotráfico. Dígame si no lo van a defender, senadora. Y entonces vienen unos soldados de élite o militares de élite, porque no sabemos si son todos soldados o vienen oficiales, de élite de los Estados Unidos, a colaborar con nosotros y a compartir experiencias. Esto se aprende de lado y lado, ellos también van a aprender lo que están haciendo nuestros soldados y nuestros militares. Y como usted lo dijo, el acuerdo viene desde 1940. Le digo, en mi época, pero tuve el honor y el gusto de compartir con la embajadora de entonces y con oficiales y soldados del ejército americano que nos estaban ayudando en esta lucha terrible contra el narcotráfico, porque había que acabar con esa culebra. Ese es el enemigo. No son unos soldados inermes de los Estados Unidos que vienen a darnos lecciones y a compartir con nosotros experiencias. De manera pues que ese es el tema, senadora, pero se habla de tránsito de tropas extranjeras por la República. Pero por Dios, senadora, ¿hasta dónde puede llegar la hermenéutica torcida de algunos para tratar de hacer unos debates que no tienen sentido ninguno? ¿Será que no tenemos en qué ocuparnos? ¿Será que estamos muy desocupados, que no tenemos problemas reales para que nos ocupemos de estas tonterías? Y ahí, doctor Fernando, pues da pena tocar temas de derecho con usted, que es un erudito, un sabio más bien, un gran sabio de los temas de derecho. Pero yo le quiero recordar a los colombianos varias cosas. La primera, la Constitución en el artículo 189, donde habla de las competencias del presidente como jefe de Estado, jefe de gobierno, autoridad
y Suprema Autoridad Administrativa, tiene 4 puntos importantes. El ítem 2, dirigir las relaciones internacionales. El 4, el orden público. El 5, las operaciones de guerra. Y el 6, proveer seguridad externa. Ojo, eso no es competencia del Congreso, es competencia del presidente de la República. Entonces ellos se están pegando de unos artículos de la Constitución. Yo les quiero aclarar, las únicas 2 excepciones son el artículo 212 y el 173. El 212, porque el Senado tiene que autorizarle al presidente que declare guerra exterior. Ojo, ni siquiera en todos los casos, porque si el presidente ve necesario repeler una agresión, no tiene que pedir esa autorización al Congreso, al Senado, ni al Consejo de Estado. No, él puede tomar la decisión si hay una agresión previa. Si no, tiene que pedir la autorización. Y en el caso del artículo 173, que es del que se están pegando, en el punto 4, habla de permitir el tránsito de tropas extranjeras por territorio de la República. Se entiende aquí que es tropas extranjeras que pasen por Colombia para agredir un tercer estado, porque en el derecho internacional, dentro de las resoluciones y el Estatuto de Roma en el crimen de agresión, prestar el territorio para agredir a otro estado es delito internacional, pero es que aquí ni están de paso ni van a agredir a nadie, por Dios bendito. Aquí son 53 militares, les aclaro que son oficiales y suboficiales de las unidades regulares de Estados Unidos que escogen y entrenan especialmente para hacer este grupo de élite, los que van a estar aquí por 4 meses. Por Dios, doctor Fernando. Por Dios, senadora, esto es absolutamente increíble, esto es inconcebible, esto es una cosa que repugna al sentido común. Esto no es, ni es una invasión, ni es nada, es una cooperación que harto necesitamos. Y a propósito, pues, de gente que invade el territorio nacional, esos mismos no están aterrados por la invasión de mafiosos mexicanos que están aquí en Colombia promoviendo el narcotráfico y valiéndose de la operación narcotraficante para llevarse la cocaína con destino a México y a los Estados Unidos. ¿Eso sí no le preocupa a esos mismos críticos del presidente? No los tocan ni con el pétalo de una rosa, doctor Fernández, pero además uno entiende el nerviosismo. Primero porque hay unos vinculados con el negocio del narcotráfico y otros que por afinidad ideológica se volvieron cómplices de criminales. Pero es que recuerde que hay un sector que desde que Estados Unidos ofreció recompensa por Maduro y su grupo narcotraficante, entre ellos Santrich e Iván Márquez, porque no podemos olvidar ese punto, Tribunal del Distrito Sur de Nueva York. Aquí hay sectores que ven en todo una agresión, una conspiración y un intento de atacar a Maduro. Por Dios, son una vergüenza para este país, son unos apátridas. Colombia debería celebrar el día que recauden y hagan comparecer ante las autoridades a ese criminal de Maduro y a esa caterva de mafiosos que, aliados con la FARC y con el ELN, torturan a Venezuela y torturan a Colombia, inundan de coca a Estados Unidos. Nosotros, uno no entiende ese nervio y esa cosa tan horrible que Dios están sintiendo por si capturan a Maduro. El mismo show armaron con la operación Naval Orión, una operación antinarcóticos en la que estamos desde principios de 2018, pero es que desde que Estados Unidos anunció eso, viven en un nervio permanente. Claro que sí, porque les tocan el corazón del negocio. Y, senadora, ese Maduro y ese régimen vecino, ese sí es un peligro para Colombia. Es que ya tenemos aquí 2 millones de venezolanos a quienes acogemos con corazón fraterno y con un gran sentido de compasión y de solidaridad humana. Pero se pueden venir ¿cuántos millones más de venezolanos cuando eso explote? Y eso va a explotar, porque esos narcotraficantes de allá, esos bandidos de allá, van a hacer invivible a Venezuela, y el venezolano no va a tener otro remedio que venirse para Colombia a buscar cualquier cosa. Cualquier aventura es mejor que la tragedia de Venezuela. Ese sí es un peligro para la seguridad del Estado colombiano y para la seguridad del orden social de la República. ¿No le parece? Pero lo único que, absolutamente, doctor Fernando, es que nosotros
Para nosotros el verdadero peligro es que el narcorrégimen siga allá. Y es peligro porque ellos albergan estructuras terroristas como Hezbollah, ELN, FARC en su territorio. Es peligro porque ellos tienen el cártel de los soles aliados con la gente de la FARC inundando de coca el mundo. Nosotros no podemos olvidar que la investigación muy seria del Distrito Sur de Nueva York habla de tráfico de armas, de terrorismo, de narcotráfico. Esos son los delitos, esos no son delitos mayores, y además son delitos que comprometen a todos los países del hemisferio y a todos los países que somos firmantes de resoluciones y acuerdos de Naciones Unidas y de OEA. Que eso no se puede olvidar, doctor Fernando. El verdadero peligro es que la narcodictadura siga usurpando el poder en Venezuela. Senadora, tengo desgraciada autoridad para hablar sobre el tema porque a mí me pusieron una bomba a lapa los miembros de las FARC. El famoso paisa ese dirigió una organización de delincuentes de Cali para que me pusiera una bomba a lapa. Todavía se discute si esa bomba a lapa pudo llegar de España, de la ETA o de Irán. Todas las posibilidades es que hubiera llegado de Irán. Aquí no se conocía la bomba lapa y gracias a Dios no ha estallado ninguna otra. Ese sí es un peligro para la estabilidad de Colombia. Es el terrorismo, y terrorismo que ya fue reconocido inclusive por la JEP. A los que me pusieron la bomba, los JEP los reconoció como tales, como miembros de las FARC, y ya los indultó y ya los amnistió. Pues por supuesto, porque la JEP está para eso. Pero esos son los reales, los verdaderos peligros que tiene la democracia colombiana. Yo lamento mucho que usted tenga que ocupar parte de su tiempo, que sería tan precioso, dedicados a otros problemas nacionales que son mucho más urgentes, a enfrentar estas tonterías, pero si no las enfrenta usted en la comisión del Senado, ¿quién las va a enfrentar, senadora? De manera Así que es, ánimo, ánimo y a sacrificarse le tocó. Me tocó y lo hago con tanto gusto porque a diferencia de ciertos sectores en Colombia, que les chocan unos bandidos pero les gustan mucho los otros, para mí bandido es bandido, y nosotros tenemos la obligación desde el Congreso, desde el gobierno, como sociedad, de acabar con cuanto criminal esté martirizando a nuestro pueblo. Esa es nuestra obligación, porque aquí hay unos que les choca mucho los bandidos de un lado, pues les encanta protegerlos de otro lado. Pues no, nuestra obligación, doctor Fernando, es velar por la vida y por la seguridad del pueblo colombiano. Senadora por el Centro Democrático, Paola Holguín, muchísimas gracias por estar con nosotros en la hora de la verdad, y ánimo, libre esta batalla, que usted a la hora de librar batallas por causas legítimas nunca está ocupada. Muchísimas gracias, senadora. Gracias a usted, doctor Fernando, y mi Dios lo bendiga. Además, acuérdese que usted es el maestro, a uno lo que le da es pena. Muchísimas gracias. Paola Holguín, senadora por el Centro Democrático, con nosotros en la hora de la verdad.